Buenos días. He sido invitado a hablar sobre la Declaración de Estambul 11 años después de la creación de la misma. Fui presidente acto, fui director ejecutivo, tengo un vínculo muy fuerte con la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y les agradezco su invitación a participar en este congreso. La fuerza del destino quiso que este evento se nos volviera virtual. Creo que aún así ha sido todo un éxito. Para hablar un poquito de la aclaración de conflictos de intereses, soy cirujano de trasplantes de Colombiana de Trasplantes, soy director ejecutivo y codirector de la Declaración de Estambul, pero todas las opiniones que daré son opiniones personales que no comprometen a ninguna de las dos instituciones para las cuales trabajo. Cuando recibí la invitación me acordé de una frase de una querida amiga de todos nosotros, que es la doctora Josefina Alberú, una cirujana de México, quien dijo que un signo inexorable de vejez en nuestro campo es recibir invitaciones para hablar de aspectos éticos. Creo que me toca empezar a vivir con dignidad mi vejez. Todo empezó a principios del año 2000, cuando crecientemente se empezó a hablar del tráfico y el turismo de trasplantes, y esta gráfica de un periódico alemán amarillista por sí, que es Der Spiegel, mostraba en rojo los países donde se hacían trasplantes y de donde salían los donantes, y en azul los pacientes que eran los beneficiados de estos procesos ilegales. Eso, unido a que, como ven en esta foto de pacientes de Pakistán, rutinariamente se estaban usando órganos de donante vivos para beneficiar personas que no tenían ningún vínculo familiar, llevó a la Organización Mundial de la Salud, a la Sociedad Internacional de Trasplantes, la TTS, y a la Sociedad Internacional de Nefrología, ISN, a organizar una reunión en Estambul, de donde se creó lo que se llamó en ese momento la Declaración de Estambul, con varios fines que vemos aquí en esta diapositiva, que no voy a leer, pero que resume en estos 5 puntos por qué se organizó la reunión de Estambul. La Organización Mundial de la Salud ya en mayo del 2004 se había pronunciado y había hecho una solicitud urgente a todos sus miembros para que empezaran a afrontar este tema de una manera directa. Y como ven en el punto 5 en rojo, a tomar medidas para proteger los grupos más pobres, vulnerables del turismo de trasplantes, la venta de tejidos y de órganos, incluyendo la atención del problema más grave del tráfico internacional de órganos y tejidos humanos. Esto es la Organización Mundial de la Salud. Se organiza esta reunión en abril del 2008 y se reúnen delegados de 158 países, obviamente Colombia estuvo representada ahí, y sale la Declaración de Estambul. Una vez sale la Declaración de Estambul, se crea lo que se llama el Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, que es el grupo de personas que están dedicadas a que esta Declaración de Estambul no sea letra muerta, sino que realmente se cumpla en todos los países. Es, llamémoslo, un vigilante a nivel mundial del cumplimiento estricto de todos sus principios. Recién salió la Declaración de Estambul en el 2008. Nosotros veíamos a algunas personas yendo por el mundo y los veíamos como Quijotes. Veíamos al doctor Francis del Mónico, al doctor Gabriel Danovich, a Elmi Müller, algunas otras personas que iban por el mundo hablando de este tema, y la mayoría de nosotros los veíamos como cierta manera que estaban un poco locos, que estaban haciendo algo que no tenía ninguna utilidad.
El año pasado se hizo un metaanálisis del impacto que había tenido la Declaración de Estambul con respecto a los crímenes relacionados con trasplantes y se encontró que realmente había tenido un impacto. Si se comparaba a los países que habían sido firmantes contra un grupo de pacientes que no habían firmado la Declaración de Estambul, había una clara disminución de los delitos de trasplantes en los pacientes que sí tenían compromiso y habían firmado el respaldo a la Declaración de Estambul. Hoy 192 organizaciones a nivel mundial tienen compromiso directo con la Declaración de Estambul. Vemos aquí algunos logos, algunas de las, no diría más importantes, sino más numerosas, algunas de ellas de las principales, y obviamente está la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos. La última sociedad latinoamericana que entró al respaldar la Declaración de Estambul es la Sociedad Uruguaya de Trasplantes, que hace unas 2 semanas firmó su compromiso. ¿Y qué es lo que buscaba la Declaración de Estambul? La Declaración de Estambul buscaba que se limitara ese número creciente de delitos relacionados con trasplantes que se venían practicando a principios de los años entre 2000 y 2008, que fue cuando nació la Declaración de Estambul. Y esta publicación nos muestra cómo realmente hay un impacto a nivel mundial de dicha declaración y realmente hay una disminución. Sin embargo, persisten algunos problemas de los cuales vamos a centrarnos al final de la charla. Pero la Declaración de Estambul llegó a un momento que se preguntó, ¿realmente lo que hemos hecho es suficiente o podemos hacer más? Y por eso, en el año 2018, en el Congreso Mundial de Trasplantes de Madrid, hubo una reunión del grupo, casi el grupo original de firmantes de la Declaración de Estambul, y se produjo la modificación del 2018 de la Declaración de Estambul, que vamos a centrarnos bien en esta conferencia. También hubo ciertas preocupaciones. ¿Qué se debería hacer con algún paciente que recibiera un trasplante en alguno de estos países sin un seguimiento ético, pero que regresaba a un sistema de salud? ¿Debería este paciente ser castigado? ¿Debería ser sancionado? ¿Qué hacer con su seguimiento? ¿Qué hacer con su inmunosupresión? Y en este artículo liderado por Beatriz Domínguez, vemos cómo el planteamiento final es que realmente los pacientes nos deben servir para señalarnos dónde se está realizando algo de manera irregular y antiética, pero no deben tener unas consecuencias. Esto no es claro en todos los países. Hay países que sancionan definitivamente al paciente y lo castigan en su seguimiento médico. Todo esto ha hecho que se hagan esfuerzos para ir fortaleciendo la Declaración de Estambul, y vamos a centrarnos un poquito en qué se hizo o cuáles son los cambios y el impacto de la Declaración de Estambul en el 2018. La primera pregunta que se hace uno es, ¿cuáles principios de la nueva declaración vienen del 2008 y qué se agregó y por qué? Entonces vamos a mirar. Hay 11 puntos que son los principios que básicamente no tienen un cambio mayor en su origen de la declaración inicial de Estambul, y básicamente condenan cualquier
relación, que tenga un principio económico entre el donante y el receptor. Pero se ingresó un concepto nuevo que es la neutralidad financiera para el donante. Es decir, que la persona que dona no puede tener ningún impacto en su economía personal por el hecho de haber sido un donante vivo. Eso hizo que se pensara en el reembolso de los costos siempre y cuando no haya una rentabilidad o una ganancia financiera. Reitero, el término que se habló fue neutralidad financiera. Y la última punto de esta diapositiva es que la responsabilidad final del seguimiento no recae sobre los médicos, sino debe recaer sobre los entes judiciales de cada país. También se habló sobre la importancia de un acceso equitativo al servicio de donación y trasplantes. Todos los ciudadanos de un país deben tener el mismo derecho y la misma posibilidad de ser trasplantado independientemente de su credo, de su religión, de su estatus económico, de su estatus social. Y debe haber un seguimiento estricto de todos los órganos donados, una trazabilidad tanto de los órganos con donante vivo como los órganos con donante cadavérico. Y también se insta a los gobiernos y a las instituciones que agrupan las profesionales de salud a implementar estrategias para desalentar y prevenir que los residentes de su país tengan que buscar irse a trasplantar a otro país. Es decir, lo que en la Declaración de Madrid se llamó la autosuficiencia de los países. Es decir, para la declaración del 2018 lo que busca es una declaración más breve, más clara, trata de reflejar nuevas ideas y llevarlas a las acciones, trata de tener una continuidad en los principios de las ideas del 2018 y fortaleciendo las mismas, y también se busca consolidar la autoridad, es decir, que todo esto no quedara en un papel en letra muerta. ¿Qué definiciones se revisaron? Las definiciones que se revisaron buscaban tener una mayor claridad conceptual y alinearse con normas internacionales, unificar los términos que usamos en todos los países para poder controlar los mismos delitos y mirar qué había pasado en esos últimos 10 años para tratar de actualizar con la nueva terminología y con lo que la práctica nos había enseñado del 2008 al 2018. Hay ciertos principios que se basaron, la definición del 2008 está basada en la Declaración de Palermo, la del 2018 está basada básicamente en el documento del Consejo Europeo que creó un grupo especial para el control de este tipo de delitos. Se definió en el protocolo de Palermo que era reclutar, que era transferir, que era albergar o la recepción de personas, los medios también, porque no solo era la persona que voluntariamente iba a donar un órgano, sino que había personas que tenían algún tipo de constreñimiento para realizar esa donación con el propósito final de rescatar los órganos. Eso fue la Declaración de Palermo. Se creó el término de autosuficiencia para buscar que un país pueda satisfacer todas las necesidades respecto a trasplantes de órganos y tejidos de los residentes, y también la definición de no residente
para evitar el turismo de trasplantes. Alguien que vive en otro país y transitoriamente o temporalmente llega a un país para conseguir su trasplante. ¿Sí? Entonces se aclara cuál es la definición de residente, cuál es la definición de no residente, para hacer un seguimiento a la Declaración de Madrid que se construyó en el 2010. Y obviamente el concepto del que ya hablamos de neutralidad financiera para los donantes. Es decir, ratificaba que los donantes no pueden tener ni pérdidas ni ganancias financieras como resultado de la donación. Este primer artículo sobre los comentarios que buscaba la Declaración de Estambul, artículo liderado por una eticista australiana, la doctora Dominique Martin, pero en el cual también participaron Beatriz Domínguez Gil, Marta López Fraga, que ha sido la que ha liderado un poco la Comisión Europea, y Elmi Müller, la presidenta entrante de la Sociedad Mundial de Trasplantes, quien también desde el principio ha sido uno de los firmantes y líderes del desarrollo de esta declaración y de este grupo custodio. Y vamos a hablar un poquito ya de los países, y obviamente creo que debemos empezar por lo nuestro, qué pasa en Colombia. Colombia hasta el 2004 realizaba más o menos el 16.4% de sus trasplantes de órganos en pacientes extranjeros. Afortunadamente, con la acción del Instituto Nacional de Salud y siguiendo los principios de la Declaración de Estambul, este número tiene una reducción muy importante y se ha llegado a tener solo 5 o 6 trasplantes en receptores extranjeros, todos ellos con donante vivo y todos ellos con autorización previa del Instituto Nacional de Salud y del país donde tienen origen. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo la semana pasada la Corte Constitucional hizo un llamado porque, según ellos, había una distribución inequitativa de los órganos. Vemos que esta es una publicación del 7 de marzo. A esa publicación hay una respuesta de la Asociación Colombiana de Trasplantes, firmada por su presidente, la doctora Anabel Banín, dirigida inicialmente a la subdirectora de Justicia, quien fue quien publicó el artículo, y esa respuesta es inmediata, es del día siguiente. Y obviamente no quiero resaltar todos los puntos de la carta, pero me parece importante estos dos últimos. En Colombia tenemos que tener claridad, y tenemos que tener claridad todos los integrantes de la red de trasplantes, que los procesos de trasplantes y de donación son procesos que están bien controlados por el Instituto Nacional de Salud y que tenemos una muy buena trazabilidad de los órganos. Y también resalta en este último punto es que la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos seguirá fortaleciendo su relación con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud para superar los obstáculos que dificultan el acceso a trasplantes en los pacientes y buscar unos parámetros de equidad y justicia. La distribución de los órganos en Colombia ahorita están basados en unos principios técnicos científicos que son desarrollados en reuniones de consenso que organiza el Instituto Nacional de Salud y que condensan las ideas de todos los grupos. Estos criterios técnicos científicos no son infinitos, periódicamente se están revisando. Yo personalmente tengo la seguridad de que en Colombia los procesos de trasplantes son diáfanos. Por eso vi también una entrevista 2 días después diciendo que en mi concepto la Corte cometía un error porque tenía un error conceptual que creía que las listas de espera eran como una fila india, que tú estabas en el puesto 100, después en el 98, en el 97 y así periódicamente ibas ascendiendo hasta que te llegaba tu turno de trasplante.
Así no es. En este momento existen algunos parámetros que dan unos puntajes diferentes, entre ellos están la compatibilidad de grupo, la compatibilidad HLA, la antigenicidad o el PRA previo, el tiempo en diálisis, en trasplante renal. Bueno, para cada órgano hay unos parámetros y de acuerdo a esos parámetros es que se distribuyen los órganos. A mí el Instituto Nacional de Salud me remite una lista de con ese donante a quién debo trasplantar de acuerdo a esos puntajes y yo caprichosamente no puedo cambiar los receptores. Si yo no tuviese que trasplantar o no pudiera trasplantar a los primeros receptores de la lista, tendría que dar una justificación médica por qué no lo estoy haciendo. Es decir, en mi opinión, la distribución está bien realizada. Otro error conceptual es creer que cuando un paciente está en una lista de espera menor tiene más chance de recibir un trasplante. Eso es probable estadísticamente, pero también tiene otra implicación, es que entre el grupo de donantes sea más pequeño y el grupo de receptores sea más pequeño, la posibilidad de conseguir una buena compatibilidad también disminuye en esa misma proporción. Entonces, es probable que yo me trasplante más rápido, pero con una mucha menor compatibilidad. Esta es la respuesta también dada por mí en una entrevista radial 2 días después de él. Y ya para terminar Latinoamérica, que Latinoamérica históricamente tuvo problemas, no solo en Colombia, tuvo problemas en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, aún en Argentina. En la actualidad está bastante controlada. El año pasado hubo un caso de un donante vivo realizado en México, fue estrictamente seguido, denunciado por la Declaración de Estambul y con una muy buena respuesta del gobierno de México de un paciente norteamericano de la tercera edad que va a un hospital de Ciudad de México, recibe un trasplante de donante vivo de un ciudadano joven mexicano quien para efectos de la legalización de ese proceso argumentaron que era el ahijado del norteamericano. Sin embargo, el norteamericano nunca había viajado antes a México, el mexicano nunca había viajado a Estados Unidos, no había ninguna relación anterior entre ellos. Eso fue tan evidente que el hospital donde se realizó este trasplante fue suspendido para poder realizar los trasplantes de órganos. Realmente América Latina en este momento tiene bastante control. Hoy mismo la Declaración de Estambul está enviando una carta de felicitación al gobierno guatemalteco por su nueva ley de trasplantes que realiza o que están en sus últimos pasos antes de formalizarla, donde consideran y contemplan todos los puntos de la Declaración de Estambul. Esta ley está muy bien realizada. Y obviamente el año pasado nosotros organizamos con la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, STALI, el primer foro de transparencia, donación y trasplantes. Tuvimos participación de 18 países que mostraron sus datos, mostraron su seguimiento y nos permitió dar origen a un documento que está próximo a publicarse sobre el estado de la transparencia de trasplantes en Latinoamérica. Los 6 países más importantes de los que faltaron a la reunión de Mérida en octubre del año pasado ya enviaron su información para que pueda quedar incluida en el documento que se está trabajando y que esperamos sea publicado en los próximos 3 meses. Y obviamente cuando uno habla de puntos calientes, en trasplante de órganos el primer país que se le viene a la cabeza es China. China históricamente siempre ha tenido el cuestionamiento del uso de prisioneros, especialmente prisioneros políticos que son ejecutados y cuyos órganos son usados con fines de trasplantes. El año pasado se organizó en Londres lo que se llamó el Tribunal de China. El Tribunal de China fue un tribunal que se creó para tratar de evaluar qué estaba pasando en China y
veredicto final de ese tribunal es que China permanecía cometiendo un abuso con sus ciudadanos, especialmente presos políticos y específicamente de algún grupo religioso, donde parte de su condena era que eran ejecutados y sus órganos eran usados. El gobierno chino argumenta que desde hace 2 años y después de la creación de una ley, esto quedó totalmente prohibido y que eso ya no es una realidad. El gobierno chino está en un proceso muy grande de la creación de la red de trasplantes, con un crecimiento vertiginoso del número de donantes por millón de población, con un modelo asesorado por el grupo del doctor Manalich de Barcelona, y a finales del 2020 tuvimos la oportunidad de ser invitados al Congreso Chino de Trasplantes en Kunming y pudimos poder intercambiar ideas no solo con las directivas chinas de trasplantes, sino con la mayoría de integrantes de diferentes grupos de trasplantes. Si me preguntan mi opinión personal, diría que China tiene un esfuerzo grande del control de este tema. Sin embargo, pueden quedar algunos hospitales. Recordemos que China es un país demasiado grande, con demasiada población, donde se pueda seguir realizando este tipo de trasplantes, digamos, de una manera irregular ante los principios del Código de Ética. De hecho, hay otra publicación aquí del diario inglés The Guardian, en que el Reino Unido trata o propone sancionar a los pacientes que viajan a China para recibir trasplante de órganos. Y esta es una publicación, como vemos, de abril del 1 de 2019. Otro país que es muy importante en esta situación es Kazajistán. Kazajistán se había vuelto un sitio donde muchos ricos europeos iban a recibir trasplantes, específicamente renales, con donantes vivos de ciudadanos de Kazajistán o de algunos otros países. Ante la denuncia y el seguimiento que se hizo, fueron sancionados algunos grupos de trasplantes, especialmente el principal grupo de trasplantes de Kazajistán, y nosotros recibimos una carta, la Declaración de Estambul, donde nos culpan de haber hecho esta denuncia y del impacto que eso tenía para el desarrollo de los trasplantes de Kazajistán. Nosotros les contestamos de que no estamos en contra de ningún desarrollo en ningún país. Es más, creemos que el seguimiento estricto de los principios de la Declaración de Estambul es un mecanismo muy claro para fortalecer los trasplantes en un país. Sri Lanka vive una situación muy especial porque muchos países están remitiendo a algunos pacientes de ellos para ser trasplantados y en ese momento no hay un buen control estatal. Nosotros hemos enviado muchas cartas a diferentes instancias del gobierno de Sri Lanka y participantes del grupo de declaración de Estambul han tenido reuniones estatales para buscar el control y el fin de esta situación. India, ustedes saben que con el crecimiento actual es un país que muy pronto, si no ya, superará en población a la China, volviéndose el país más poblado del mundo, donde hay muchas irregularidades en trasplantes. En los últimos 2 años ha habido un trabajo muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Declaración de Estambul para buscar que haya un seguimiento y una trazabilidad de todos los órganos de la India. Hay redes muy grandes de trasplantes ilegales en India, en diferentes regiones, y esta es una publicación de enero de este año donde vemos que hay un seguimiento contra una de estas redes de tráficos de donantes y de receptores.
Este es un comediante muy famoso de la India, cuya hija fue víctima de una red de estos de trasplantes ilegales y murió después del trasplante. Un trasplante hecho en condiciones muy poco ortodoxas. También el gobierno indio ha hecho seguimientos y ha buscado redes de gente que, aprovechándose de la necesidad de algunos de sus ciudadanos, han creado y han vuelto el trasplante de órganos un mercado y cuyo único interés es un interés económico. Ellos están siendo condenados, también vemos, esta es una publicación de febrero de este año. El doctor Sanjay Nagral, que es un cirujano de trasplantes de hígado de la India, le envía esta correspondencia al doctor Francis Delmónico, quien nos la compartió a nosotros como grupo custodio, donde dice que China realiza más de 10.000 trasplantes al año sin ninguna monitorización, muchos de ellos en hospitales públicos, y como no hay ningún control estatal, se ha vuelto un nido de delitos. En esta misma carta dice que el turismo médico es una industria grande en la India y el trasplante es una de las fuentes más grandes de ingresos para los hospitales privados. Las diferentes asociaciones médicas de la India han sido cuestionadas y en la actualidad se está buscando que ellos se acojan a los principios de la Organización Mundial de la Salud en autosuficiencia y trazabilidad de los órganos. Y la propuesta del doctor Nagral es que la única manera de llegar a controlar esto es cuando el gobierno asocie la licencia o el permiso para realizar trasplantes a un efectivo seguimiento del cumplimiento de todos los parámetros éticos. También otro de los temas de momento en la India es que un grupo de muchachos fueron condenados después de que violaron y mataron a una ciudadana de la India. Y algunas personas de la India creen que estos pacientes deben ser condenados a muerte, pero que sus órganos deben ser usados con fines de trasplantes. Para eso, esta periodista muy famosa en India organizó un debate con la camisa azul. Ustedes ven a Sanjay Nagral, que es el cirujano que hemos venido hablando, defendiendo la posición de que eso es un error, y en la camisa más clara ven ustedes un integrante del sistema judicial de la India que defiende lo contrario. Ese es un tema que está en la actualidad en la India y en ese momento la revista de Médica Ética de la India lo que propone es que los doctores o los médicos deben ser excluidos de participar en la ejecución de convictos y sobre todo en el uso de órganos para fines de trasplante en este tipo. Es un debate que está en este momento llevándose a cabo en India y que realmente esperamos que los donantes sean, que la donación de órganos sea un acto voluntario y no sea parte de un castigo. Hay otros puntos calientes como el círculo de delitos de tráfico de órganos que se organizó entre Bulgaria y Turquía, donde algunos médicos de Estambul relacionaban pacientes con un grupo de médicos de Bulgaria para realizar trasplantes ilegales en Turquía. ¿Sí? Vietnam también tiene otro conflicto, es un país que realmente hace relativamente poco empezado a desarrollar programas de trasplantes, pero tiene un problema de que muchos de los pacientes que sintieron que ya había un control en la China migraron a obtener esos trasplantes ilegales a Vietnam. Aquí vemos en este documento de febrero de este año también cómo
un comerciante que relacionaba donantes y receptores para unos trasplantes ilegales, fue condenado a 150 meses de cárcel. Egipto ha tenido la acusación de estar usando los ciudadanos subsaharianos que en su ruta hacia Europa pasan por Egipto como fuentes de órganos para trasplantes. Y vemos cómo en este documento, también el The Guardian, habla de delitos relacionados con trasplantes realizados en Egipto. Y parte de esa denuncia, que fue liderada también por el Grupo de Custodia de Declaración de Estambul, y llevó a que fueran arrestados algunos médicos. Realmente en Egipto todavía hay mucho que trabajar con respecto al control de donantes no residentes, de los cuales se aprovechan por su necesidad económica y circunstancial para ser usados como donantes, especialmente en trasplantes riñón. Y uno de esos países que asume o que da esos potenciales donantes que son abusados en Egipto es Ghana, que está trabajando en un documento muy fuerte, mirando cómo muchos de esos migrantes han sido explotados con trasplantes cuya donación no fue un acto voluntario. No quiero extenderme más, ya creo que estamos muy cerca del tiempo que me asignaron para la charla. Sin embargo, quiero reiterarles la gratitud a la Asociación Colombiana de Trasplantes por su invitación, a ustedes por haber visto este video, y cualquier inquietud